Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este evento. Acá voy a estar muy pendiente de todos los comentarios. Vamos a ver quién se está conectando en este momento. Quiero decirles que estamos en el día 4 de este evento de envejecimiento activo y estamos muy felices por la participación de todos ustedes. Estamos muy contentos porque hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento y por supuesto eso hace que nosotros nos sintamos con mucha gratificación, con mucha gratitud frente al hecho de que realmente nada del esfuerzo, todo lo que hemos hecho, digamos que se ha visto recompensado en sus palabras y realmente ha logrado impactar de alguna u otra forma en su día a día. Estamos acá con la profe Lili, Maco Giraldo, Sandra, Claudia, Roberto, Patricia, siempre muy pilas, Aida, Araceli, María Olga, Edgar, Sandra, Marisol, Mary, Lili, muchísimas gracias por estar acá, por sus comentarios. Muchísimas gracias de verdad. Que ustedes estén acá con nosotros hace que nuestra razón, nuestro propósito se reafirme. Y es que justamente buscamos darle un poco de sentido a la vejez a través de diferentes perspectivas. Y quizás no el sentido literal, sino cómo cada uno de ustedes puede empezar a resignificar, a revisar a través de diferentes puntos de vista, cómo poder empezar a nutrir su día a día como cuidadores y también como familiares de personas que aman y que son personas mayores que probablemente necesitan de algún cuidado en casa. Entonces, pues bien, quiero decirles que en este momento se están conectando ya varias personas. Vamos a darles unos segunditos a quienes se están conectando en este momento. Mientras tanto, Marlene, bienvenida. Ana, Rocío, Elvira, Antonio, Gloria, muy buenas tardes. Me encanta ver todos los comentarios, todas las personas que se están conectando en este momento. Quiero decirles que hoy tenemos un día muy especial, una agenda muy especial, bastante cargadita de contenido, así que espero que la disfruten muchísimo. Por un lado, vamos a tener una invitada muy especial que nos va a contar bastantes herramientas y nos va a transmitir muchas herramientas, especialmente relacionadas a la neuropsicología y cómo podemos estimular capacidades cognitivas desde casa a nuestras personas mayores, a esas personas mayores que cuidamos, ya sea como cuidadores o como, familiares que queremos cuidar de nuestros mayores. Y por otro lado, después vamos a tener una invitada espectacular que nos va a hablar de la logoterapia y del sentido de vida en la vejez, reconciliando el sentido de vida en la vejez. Y va a estar en compañía al final con el doctor Juan Cuadros, que vamos a tener un pequeño conversatorio. Hoy vamos a hacer una excepción, vamos a salir un poquito más tarde, pero yo creo que como todos nos han dicho, no, muy poco tiempo, hoy vamos a extendernos unos minutos más de las 6, así que alrededor de las 6:20 estaremos terminando esta sesión, así que pónganse cómodos, espero que ya tengan su tintico encima de la mesa, ya estén o no, o su agüita, y que ya estemos listos para empezar. Ya creo que estamos con un público bastante interesante, ya varias personas se han unido en este momento, así que vamos a iniciar. Quiero decirles que la primera sesión se llama ¿Cómo estimular las capacidades cognitivas desde casa? ¿Cómo estimular las capacidades cognitivas desde casa? Este es un contenido bastante robusto todavía. Probablemente el tiempo que vamos a dedicar ahorita para hablarles de este tema no va a ser suficiente porque hay mucha profundidad y mucho contenido alrededor de este tema. Sin embargo, déjenos todas sus dudas. Queremos que nos escriban acá por este medio, escríbanos acá en los comentarios qué dudas tienen y vamos a intentar responderlas, ya sea en este espacio o en el espacio de mañana, que vamos a tener un espacio especial de 10 a 11 de la mañana. Así que quiero invitar en este momento a Catherine Riaño, quien es magíster en neuropsicología clínica con énfasis en envejecimiento y trastornos neurocognitivos.
Ella tiene experiencia evaluando y haciendo diagnóstico y rehabilitación de personas mayores con alteraciones cognitivas. Catherine, además de ser una profesional con vasta experiencia en este contexto, no, muy amablemente aceptó la invitación a este espacio para compartir con ustedes todas las herramientas relacionadas a el tema de ahorita. Entonces, muy bien, quiero darle la palabra en este momento a Catherine. Vale, muchísimas gracias, Diego. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte por aquí. Creo que ahorita estábamos atrás revisando todas las cositas y realmente hay muchas cosas que contar. Hoy tenemos un público, así como lo hemos tenido toda esta semana, tenemos un público que está con muchas ganas de saber herramientas desde casa, ¿no? Y creo que tu tema habla mucho del tema. Yo sé que igual, tú tan pronto te contamos del reto, tú dijiste, bueno, ¿qué voy a decir? Porque hay tantas cosas que se pueden decir, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, te dejo con este público maravilloso para que le cuentes todo lo que nos vienes a contar hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenas tardes para todos. Así como lo dijo mi compañero, pues soy la neuropsicóloga Catherine Riaño y en este espacio de esta tarde de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre cómo estimular las capacidades cognitivas desde casa. Algo para tener en cuenta y es que esto no es un proceso de rehabilitación neuropsicológica y no, digamos que reemplaza una terapia neurocognitiva, una terapia integral con diferentes profesionales, es simplemente ejercicios a nivel general que voy a hablar y ejercicios también por diferentes funciones cognitivas que voy a brindarles a ustedes, adultos mayores y obviamente también para los familiares. Y si hay terapeutas, muchísimo mejor porque pues podrán tomar también herramientas de aquí para sus pacientes y digamos que seguimientos longitudinales con ellos. Entonces, pues para iniciar me parece pues muy importante entender qué es el envejecimiento. Pues el envejecimiento es un proceso fisiológico que ocasiona cambios positivos, negativos, neutros y característicos de la especie durante todo el ciclo vital, que se acentúa en los últimos años de vida. No es un proceso uniforme, ¿sí? Y es muy diferente de un individuo a otro. Entonces, esto es algo muy importante y es como la base principal para poder entender cómo hacer un proceso de estimulación en casa, ¿sí? Es importante también entender que hay varios cambios que implica el envejecimiento, básicamente que son 4 factores muy importantes a nivel físico, a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social. En el ámbito físico, pues encontramos que efectivamente hay un cambio en el peso, en la talla, en la masa muscular del adulto mayor. A nivel biológico nos encontramos con falta de visión, de audición, con un gusto de capacidad pulmonar y es algo que digamos que se empieza a evidenciar en el adulto. A nivel psicológico, pues también nos encontramos con unas capacidades cognitivas, unos cambios en las capacidades cognitivas, en el estado emocional y en las relaciones sociales. Y es aquí en donde, digamos que este pequeño espacio está muy enfocado y es en las capacidades cognitivas. Y un proceso también de ámbito social que viene siendo como un cambio en las relaciones sociales, en la pérdida de seres queridos, ellos empiezan a vivir pérdida de familiares y obviamente de su proceso de jubilación, de recursos económicos. Entonces digamos que estos son 4 cambios que implica el envejecimiento y que vamos a profundizar en el área de psicología, muy puntualmente en las capacidades cognitivas. Para tener en cuenta, pues nosotros como seres humanos contamos con unos procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos están mediados por el lenguaje, por las praxias, por el proceso atencional, por el proceso de memoria y por el proceso de funciones ejecutivas. Digamos que cada uno de estos procesos tienen unos subprocesos, pero pues en la tarde de hoy vamos básicamente a hablar de ellos. Entonces,
Este espacio va a estar dividido en dos, unas recomendaciones a nivel general que ustedes como adultos mayores y como cuidadores pueden utilizar en su casa, y dos, una segunda parte que ya son unas recomendaciones muy profundas en cada proceso cognitivo. Entonces, pues para iniciar, es muy importante tener, digamos que esos espacios con familiares, y bueno, si está el adulto mayor solo, también es importante que tenga, digamos, estos juegos de mesa como el bingo, la lotería, el dominó, el parqués, las cartas, las cartas de uno, que son, digamos que juegos que le proporcionan al adulto un proceso de análisis, un proceso de planificación, un proceso atencional, un proceso de memoria. Y si están más acompañados de su núcleo familiar, pues digamos que es mucho más profundo este proceso de estimulación. Como segunda recomendación a nivel general, pues está la lectura, digamos que está como catalogada una actividad más rápida y práctica y económica. Nosotros en las casas contamos con diferentes periódicos o con un libro que quizás no hayamos leído, con una revista. Entonces, digamos que el leer genera esa capacidad cognitiva de poder tener recursos atencionales profundos, de poder también tener un proceso de fluencia, un proceso de lenguaje, un proceso de tener más conocimiento de palabras, conocimiento de diferentes cosas del gusto de la persona. Como tercera recomendación están los libros con ejercicios. Eh, Muchos libros hay en el mercado, muchos libros hay en sus casas, como libros de mandalas, libros de sopa de letras, libros de sudokus, de crucigramas. Y digamos que aquí estos libros también nos proporcionan un espacio para poder estimular y para poder realizar toda esta activación de los procesos cognitivos en la persona. Como una cuarta recomendación, pues están las aplicaciones virtuales. Hay muchas aplicaciones virtuales que pueden descargar en sus celulares o en el computador, en el iPad, y que también son instrumentos de compensación para poder realizar este proceso de estimulación en casa. Es muy importante tener en cuenta que estas aplicaciones van en el gusto de la persona, del adulto mayor, van en el interés y en la motivación que ellos quieren realizar. De nada nos sirve a nosotros poner al abuelito o al adulto mayor a jugar ajedrez cuando a él no le interesa o no le motiva a jugar ajedrez. Digamos que a nivel neuronal se encuentra como un bloqueo y obviamente no va a ser de su mayor respuesta activa. Entonces lo que se recomienda es sentarse con el abuelo, con el adulto mayor, y mirar esos intereses, mirar esos gustos de él para poder de esa manera buscar en Google y buscar estas aplicaciones virtuales que le puedan ayudar a la persona. Como otra recomendación están las manualidades, está la pintura en óleo, está interpretar un instrumento, las labores domésticas. Digamos que todos estos, cada cosa, cada acción, cada movimiento que nosotros realizamos o que el adulto mayor realiza, pues tiene una cantidad de conexiones neuronales y tiene una activación no solamente en la parte cognitiva, sino en la parte motora. Entonces, digamos que cada cosa que se realiza es digamos que es una fuente más para el proceso de estimulación cognitiva. Normalmente pues uno considera que las labores domésticas son tareas sencillas, o son tareas que no generan como ese recurso cognitivo de planear, de programar, ¿sí? De tener, digamos que esa serie de procesos cognitivos. No es verdad, porque efectivamente en el momento que uno hace una tarea sencilla, el hecho de organizar el mercado, el hecho de realizar oficio, pues genera una activación en el cerebro, y eso también digamos que nos suma a toda la parte de estimulación cognitiva. Ya como segunda parte, pues pasamos ya a las actividades más específicas por cada área cognitiva. Entonces, pues vamos a iniciar por el área de cálculo. En el área de cálculo ustedes pues se preguntarán qué actividades podemos realizar para poder,
digamos que estimular esta área. Entonces, lo que se recomienda es que iniciemos con actividades aritméticas, pongamos al adulto mayor a hacer sumas, a hacer restas, a hacer multiplicaciones, divisiones, pero la idea no es ponerles estos ejercicios de una manera compleja, sino iniciar de una manera un poco más sencilla. Entonces vamos a hacer sumas con dígitos de decenas, con unidades de 1000, con unidades de 100, con unidades de 1.000.000, y así ir aumentando poco a poco como la complejidad del ejercicio. Entonces, es importante, digamos, que realizar no solamente las actividades aritméticas, sino que, por ejemplo, tienen un recibo en un restaurante, tienen un recibo, puede ser de la tarjeta de crédito, entonces ustedes lo que pueden hacer es doblar la parte de total y decirle a la persona, bueno, quiero que me sumes cuánto te da esto, ¿sí? Y poder corroborar después si efectivamente la suma es la indicada por la persona o no es la indicada, y de esta manera pues también retroalimentar, ¿sí? Digamos que cada ejercicio y cada proceso de estimulación cognitiva debe ser retroalimentado, ¿sí? Ya sea que la persona esté acompañada, ya sea que la persona se autorretroalimente. Entonces, como cálculo, esto es lo que básicamente se recomienda. Como segundo proceso cognitivo, es muy importante también estimular la escritura. Hay dos opciones de poder estimular la escritura, y es a nivel, es realizar escritura a mano o realizar la escritura a través de la computadora, dependiendo como de esa habilidad y ese gusto de la persona mayor. La idea es que si desean realizar la escritura a mano, poder identificar qué tipo de letra tiene la persona, si la tiene cursiva o script. Si la persona escribe de manera cursiva, poderle recomendar que intente hacer la letra script, que es la que nosotros llamamos la letra separada, o así inversamente. Y como qué tipo de ejercicios se recomienda. Entonces, poderle hacer un dictado a la persona, que quizá la persona haya leído un libro, entonces vamos a hacer el resumen del libro, vamos a hacer el resumen de las 2 páginas que leyó, o del capítulo, de lo que efectivamente entendió de la lectura. Se recomienda también hacer un diario. Cuando tú escribes un diario y escribes tus pensamientos, pues está estimulando también la parte de escritura, poder transcribir, ¿sí? Y esto de transcripción se recomienda, digamos, a aquellas personas que son un poco más religiosas y que tienen en cuenta mucho la Biblia. Entonces hay personas y hay adultos mayores que transcriben un versículo, transcriben y les encanta, entonces digamos que no está mal. Para aquellas adultos mayores que aman las recetas y que aman estar en esa parte de poder crear alimentos y demás, lo que se recomienda también es que escriban su receta. Cuando tú escribes una receta, cuando tú preparas un alimento, también hay un fondo de funciones ejecutivas. Digamos que las funciones ejecutivas allí se activan y se estimulan muchísimo, porque es el planificar, es el programar, es el tener en cuenta, digamos, como paso a paso qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces, digamos que como tal, estos son como ejercicios que nos pueden ayudar a estimular toda la parte de escritura. En la parte de atención, pues tenemos todas lo que se recomienda son las tareas de cancelación. Básicamente que las tareas de cancelación es ir tachando un estímulo, ¿sí? Si el adulto mayor está solo, entonces es programarse, entonces es encontrar una revista, si tiene un libro que pueda rayar, pues muchísimo mejor, ¿sí? Encontrar un texto, puede ser así normal, y el poder empezar a tachar por un tiempo. Entonces, no sé, me voy a programar aquí con el cronómetro del celular 5 minutos y voy a tachar en 2 páginas las palabras que a mí me llamen la atención, o por ejemplo, empezar a tachar sílabas de mi, sílabas de pa, o sílabas de ro, o empezar un poco más a generar dificultad en los ejercicios. Entonces me vas a tachar todas las letras A, me vas a tachar todas las letras que empiecen por M, o las letras que terminen por la letra S, ¿sí? Entonces, digamos que estos ejercicios de cancelación son supremamente importantes para la estimulación en este proceso atencional.
Pues también hay una segunda opción que es deletrear palabras. Lo que se recomienda es que empiecen a deletrear palabras simples, sencillas, que solamente tengan, que conformen dos letras o que quizás la conformen tres, cuatro letras, dependiendo de cómo responde al ejercicio. Entonces vamos aumentando, ¿sí?, el nivel de dificultad de la tarea. Entonces, esto es supremamente importante, pero aquí hay algo que me parece importante decirles, y es que el deletrear es en forma directa, en forma, digamos que mesa, M-E-S-A, pero no de manera inversa. Cuando lo hacemos de manera inversa, nos vamos a otro proceso cognitivo que es memoria de trabajo y que más adelante les voy a dar como ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Bueno, como memoria, lo que se recomienda pues a nivel de estimulación son muchísimas cosas, hay muchísimos ejercicios que pueden utilizar los adultos mayores y sus familiares en casa. Lo que se recomienda es iniciar con, digamos, imágenes de rostros, imágenes de futbolistas, imágenes de actores, de actrices, imágenes de presidentes del país. Entonces, irle mostrando imagen y que él vaya memorizando un nombre y apellido de la persona, ¿sí? Y luego, posteriormente a un tiempo, ir preguntarle nuevamente, esta imagen, ¿qué es? ¿Cómo se llama esta persona? ¿Recuerdas el apellido? Entonces, digamos que este es un ejercicio que no solamente ayuda a la parte de memoria, sino que también activa ese canal, los canales sensoriales, ese canal visual. Como segundo ejercicio, pues recomendamos las secuencias de números a través de las cartas. Entonces, aquellos que tengan cartas como póker o cartas como uno, entonces es barajarlas en la mesa y entonces empezar a tener diferentes, digamos, escaleras. Entonces, mostrarle, quiero que me muestres dónde está el 1, dónde está el 2 de copas o el 3 de bastones. Entonces, digamos que poderlas localizar o ubicarlas en la mesa, ¿sí?, de tal manera que sean de 6 cartas, 7, 8, depende también de la respuesta de la persona, y ir aumentando como esa complejidad, y irle preguntando dónde puede estar la carta 2 de Reyes y demás. Obviamente, previamente haberle mostrado como en orden, ¿sí?, en dónde están ubicadas las cartas. Como tercer ejercicio, pues lo que se recomienda es como el aprendizaje de nuevo vocabulario. Digamos que aquí se recomienda como utilizar estas fichas bibliográficas, el escribir la palabra y en la parte posterior de la tarjeta escribir la definición. Entonces, obviamente, sentarse con la persona, el adulto mayor, y repasarlas, estudiarlas, memorizarlas. Posterior a un tiempo, preguntarle, ¿te acuerdas de esta definición? ¿A qué hace referencia? ¿A qué palabra hace referencia? O dame la definición de esta palabra, ¿sí? Digamos que hay diferentes preguntas como las que uno le puede hacer llegar a la persona para que pueda, digamos, que evocar esa información y poder estimular la parte de memoria. Como un cuarto ejercicio, pues lo que se recomienda son el poder estimular como toda la parte numérica. Entonces, el poder hablar o estimular o toda la parte de números telefónicos. Entonces, no solamente el aprenderse el número telefónico de su celular, sino aprenderse el número telefónico de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de posiblemente sus sobrinos, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera ya nosotros no lo sabemos, ¿sí? Sino que simplemente los guardamos en el celular, y si nos queremos comunicar con esta persona, pues simplemente escribimos la primera letra del nombre de la persona y ahí nos aparece en el celular. Entonces, la idea es poder aprendernos estos números de nuestra familia nuclear, ¿sí? Y que sería muy, muy enriquecedor y muy profundo para el adulto mayor. El aprenderse el número de pasaporte, el número de la tarjeta profesional. Es muy importante aprenderse los números de emergencia, el número de la ambulancia, el número del hospital, el número de bomberos, porque casi siempre lo que tenemos es el celular. Entonces, cualquier cosa, pues buscamos en el celular. Pero digamos que cuando nos tomamos en la tarea de poder generar la memoria y aprendernos estos números y repetirlo y poderlo evocar de manera natural, pues sería muy importante y muy conveniente.
Pues se recomienda también aprenderse las fechas importantes de cumpleaños, aquellas personas que puedan ser abogados o que puedan ser de la parte de derecho, pues aprenderse leyes, artículos. Entonces, digamos que esto también nos ayuda en los ejercicios de memoria. Algo que nos funciona muchísimo y que utilizamos mucho en Pura Vida son los ejercicios cuando los adultos mayores evocan letras de canciones. ¿Sí? Entonces, el sentarse a escribir la letra de canción, reminiscencias de Julio Jaramillo, entonces tú te sientas con la persona y empiezan a evocar esa canción. Entonces, digamos que esto también es supremamente importante. La música, como lo decía el doctor Juan el día de ayer, es supremamente enriquecedor, genera una activación de red neuronal en el cerebro y es un poco más motivante, interesante para la familia. El aprenderse las capitales, los departamentos, las regiones, los países, entonces ni aprenderse, es evocarlos, porque pues si tú le preguntas a tu adulto mayor cuáles departamentos hay en Colombia, él te va a ir evocando, pero sí es volver a rememorizar, ¿sí? Porque pues estos conceptos se pierden. Y digamos que lo que se recomienda en esta parte de estimulación cognitiva y muy, muy, muy puntual en memoria es que memoricen cosas útiles para la vida. Entonces, por eso es que están estos 9 ejercicios. Y ya para finalizar, en cuanto a memoria de trabajo, que es un recurso cognitivo totalmente diferente a la memoria, lo que se recomienda son estos ejercicios de deletreo, pero de manera inversa. Entonces, decir palabras muy sencillas, decir los meses de atrás para adelante, de atrás para adelante, como por ejemplo diciembre, noviembre, octubre, ¿sí? Los días de la semana, domingo, sábado, viernes, decir una serie de números, no sé, del 50 al número 1. El realizar también cálculos mentales es un estimulante de la memoria de trabajo. Entonces, digamos que estos ejercicios de memoria de trabajo ayudan muchísimo para estimular toda esta parte cognitiva. Entonces, digamos que como tal, estos fueron como unos ejercicios a nivel general muy específicos que ustedes pueden utilizar en casa y que son muy útiles. Recordarles que esto no reemplaza un proceso de rehabilitación neuropsicológica y tampoco un proceso terapéutico. Para esto ustedes deben, obviamente, que consultar con su especialista y con su médico, pero sí pueden realizar un envejecimiento activo, ¿sí? A medida de que ustedes puedan generar estos espacios en sus casas. Estos espacios de generar estos ejercicios no es que el adulto sea obligado o que yo le cronometre, bueno, le planee el tiempo a la persona. Entonces, todos los días a las 8 de la mañana tú vas a hacer la estimulación cognitiva. No. Entonces, lo que queremos es que el adulto mayor elija cualquier momento del día, un día en la mañana o en la tarde. Entonces, ok, voy a hacer los ejercicios en la mañana. Cuando tú eliges el día de la mañana, pues ustedes no se centran en un día específico, en una hora específica, sino que tienes 4 o 5 horas en la mañana en que puedes hacer tu estimulación cognitiva o tienes 5 horas en la tarde en donde la puedes hacer, ¿sí? Es muy importante tener un lugar adecuado para hacer esta estimulación, un ambiente adecuado, ¿sí? La higiene del lugar, una iluminación un poco, no en una luz tan profunda, sino con una luz muy tenue. Hay aquellos adultos mayores que les gusta una música instrumental, no música, porque si no van a terminar cantando, van a terminar evocando y no queremos eso, sino una música instrumental que no tenga letra y que los ayude como a profundizar, a tranquilizarse y a concentrarse mejor en el ejercicio. Entonces, digamos que estas son como unas recomendaciones muy generales aquí desde el área de neuropsicología. Espero que les haya servido, espero que les sirva para sus casas, para sus adultos mayores, para los terapeutas que nos están viendo. Y nada, pues quedo muy atenta a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Katherine, muchísimas gracias por esa intervención. De verdad que estamos muy felices de todas las herramientas que nos has dejado. Creo que, como decías, hay muchas herramientas que se pueden practicar en casa. Sin embargo, el objetivo no es reemplazar el trabajo profesional que pueda llegar a tener esa persona que estemos cuidando. Entonces,
Me parece muy interesante esa recomendación. Tenemos varias preguntas. Una de ellas tenía que ver, bueno, vamos acá, voy a dejar acá, creo que es este, voy a dejar este cuadrito que nos habían pedido que dejáramos esa, creo que es esa diapositiva, nos corrigen si es otra. Resulta que hay alguien que nos pregunta, doctora, si en algún momento me podrías ayudar con el concepto de neuromielitis. También nos hablan o nos preguntan qué pasa en los casos de personas o pacientes que tienen Alzheimer avanzado. ¿Será que este tipo de herramientas funciona o cómo se podría enfocar este tipo de estrategias a personas con Alzheimer avanzado? Creo que a nivel general, estas son un poco las preguntas que pudimos recopilar. Hay otra relacionada con si hay alguna herramienta, si esto está comprobado, si esta retarda de alguna manera el Alzheimer con ejercicios cognitivos. Claro, creo que son bastantes preguntas y cada una con bastante, seguramente con una explicación profunda, pero ¿qué nos podrías decir ampliamente sobre estas inquietudes que nos están planteando en este momento? Bueno, en cuanto a la pregunta si son ejercicios que están enfocados a personas con diagnóstico neurodegenerativo como el Alzheimer, no, estos ejercicios no están, digamos que, recomendados para ellos. Son ejercicios recomendados para un envejecimiento normal, y digamos que lo que se busca es activar como todos estos procesos cognitivos. Lo que pasa es que cuando hablamos de ya un diagnóstico y ya de un trastorno neurocognitivo debido a Alzheimer, pues ya se habla ya de un proceso de rehabilitación cognitiva, ¿sí? Ya en un proceso de rehabilitación cognitiva, ya cuando es un proceso totalmente clínico, ya se tiene un diagnóstico, ya se puede entrar a mirar de acuerdo a su informe neuropsicológico qué funciones tiene conservadas, qué funciones tiene alteradas, y con base en eso, pues tratar de mantener aquellas funciones que están aún conservadas, ¿sí? Entonces, digamos que esto es un proceso ya más interdisciplinario, más con el neuropsicólogo, con el geriatra, con el neurólogo, y que ya se focalizarían, digamos que ejercicios muy puntualmente para este tipo de población. Perfecto, súper. ¿Cuál era la siguiente? Hay otra pregunta relacionada con el concepto de neuromielitis. No sabemos si eso está asociado en este contexto. Yo creo que mañana vamos inclusive a tener una profundización, o inclusive el doctor, vamos a tener ahorita al doctor Juan Cuadros, que va a resolver algunas de estas inquietudes. Pero sí me encantaría, antes de que te nos fueras, una inquietud que me parece bastante interesante, y es, ¿cómo hacemos? Acá dice, muchísimas gracias, estuvo muy claro el tema. Sin embargo, en la situación de mi padre es que no quiere hacer nada. De pronto, quizás no sé el tema, dicen aquí, pero si te pudiéramos ayudar en algo. Creo que esta es una pregunta que se repite en este evento y que digamos que nos llevamos la tarea de seguir buscando herramientas, pero tiene mucho que ver con la motivación. ¿Hay alguna estrategia, tip que nos puedas indicar para motivar a hacer estos ejercicios? Digamos que hay una experiencia muy personal. Me pasaba este fin de semana que yo hablaba con mi abuelita, también es una persona adulto mayor, ya tiene 78 años, y yo le decía a ella, le contaba mi experiencia de trabajo, que trabajaba con población adulto mayor y con diferentes patologías, y le preguntaba a ella si le gustaría un espacio de estos. Entonces ella me decía que no, que ya no le gustaba, no le gustaría estar en esos espacios de eso, porque pues, no le gusta el contacto social, no le gustaba entrar a hablar con otras personas. Entonces, a lo que voy es que es importante conocer a nuestros abuelos, a nuestros padres. Ellos deben tener alguna habilidad, ellos deben tener algún gusto, ¿sí? Que quizás de pronto nosotros
hayamos percibido, ¿sí? Y que de ese gusto podamos ya engancharlos y empezar a realizar diferentes tareas. No necesariamente estas tareas nos estimulan cognitivamente. Yo por eso al inicio daba unas recomendaciones generales, nomás con que tú laves un plato, dobles tu ropa, ya estás de hecho estimulando cognitivamente. Entonces, lo que te recomendaría a ti con tu padre es efectivamente analizar cuáles eran esos gustos que él anteriormente tenía, ¿sí? Cuál era la música que él escuchaba, si escuchaba boleros, entonces papá, ven y escuchamos este bolero, ven y cuéntame tú qué entiendes en este bolero, ¿por qué no hacemos un karaoke y yo canto una parte y tú vas evocando la otra parte de la canción, ¿sí? O ven papá y miramos unas fotografías y ya en las fotografías yo puedo percibir qué era lo que le gustaba a mi papá, ¿sí? Digamos que también, como decía Diego, también hay un tema totalmente emocional, ¿sí? De interés, de motivación, y es entrar a mirar qué lo motivan y cuáles son esos intereses de ellos, ¿no? Ya. Perfecto, yo creo que tenemos ya bastantes herramientas y muchas preguntas, muchas dudas, pero yo creo que con esto tenemos para poder seguir evolucionando la idea más adelante. Muchísimas gracias, Catherine, por tu intervención. Realmente ha sido muy interesante todo lo que has comentado hasta ahora. Así que te agradezco muchísimo por todo lo que has compartido en este evento de envejecimiento activo. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Súper. Entonces, quiero decirles que tenemos en este momento a una invitada muy interesante, a una invitada muy especial, y así como Catherine nos contó de varias herramientas, de varias cosas que nos pueden funcionar en el día a día, tenemos a una invitada que ya les voy a contar de quién se trata. Entre otras cosas, ella fue yo creo que fue la mejor profe que yo tuve en la universidad, y estoy muy orgulloso de presentarla en este evento, y muy agradecidos estamos de que ella haya aceptado esta invitación. El nombre de ella se llama Lucía Cuellar, perdón, ya me puse nervioso. Ella es psicóloga, especialista en logoterapia y análisis existencial, y es doctora en psicología clínica y directora del Centro de Formación Sentir. Resulta que Lucía, además de ser una excelente psicóloga maestra, también es una emprendedora que siempre ha buscado la manera digamos, de apoyar y de servir a diferentes personas a lo largo de su carrera. Si quieres, Lucía, puedes en este momento encender tu cámara. El tema de ella es reconciliando el sentido de vida y la vejez. Lucía, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás tú? Qué bueno verte. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Muy felices de tenerte por aquí, muy contentos, así que si quieres, nada, este público maravilloso es tuyo. Voy a estar muy pendiente de las preguntas que te vayan a formular. Al final yo las voy a tener acá apuntaditas para hacértelas cuando termine tu intervención, así que, bueno, somos todos tuyos. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Diego, gracias a ti. Bueno, yo aprovecho la última pregunta que hicieron y que respondió Catherine, porque el tema mío tiene que ver todo con esa pregunta que hacían. Los intereses de las personas, las motivaciones, son lo que da sentido a la vida, ¿no? Y empiezo por ahí, me conecto con esa pregunta, espero poder ayudarles también a responderla para complementar un poco lo que Catherine decía anteriormente, que se conecta bastante todo lo que decía con lo que voy a hablar ahora. Bueno, el nombre que le puse aquí a esta charla que comparto con ustedes es sentido y cuidado. O sea, quiero conectar lo que es el sentido de vida y el cuidado. Y voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible, porque este es un tema pues, que podría ser muy abstracto, pero la idea es que podamos aterrizarlo mucho a la realidad, ¿no? Al día a día, a la cotidianidad. Voy a empezar con una historia, con un cuento que les voy a ir leyendo. Las personas ancianas no están solas porque no tengan a nadie con quien compartir su carga, sino porque es únicamente su carga
lo que tienen para compartir. Una anciana de 85 años estaba siendo entrevistada con motivo de su cumpleaños. La periodista le preguntó qué consejo daría a las personas de su edad. Bueno, dijo la anciana, a nuestra edad es muy importante no dejar de usar todo nuestro potencial. De lo contrario, este se marchita. Es importante estar con la gente y siempre que sea posible ganarse la vida prestando un servicio. Eso es lo que nos mantiene con vida y con salud. ¿Puedo preguntarle, dijo el periodista, qué es exactamente lo que hace usted para ganarse la vida a su edad? Cuido de una anciana que vive en mi barrio. Fue su inesperada y deliciosa respuesta. El amor cura a todos, tanto a quienes lo reciben como a quienes lo dan. Esta es una historia de Anthony de Melo, que aprovecho para, como abrebocas, para compartir este tema del sentido y el cuidado. El sentido de vida es el motor, ¿no? Lo que nos mueve a hacer algo. Por eso lo conectaba con la motivación de la que hablaba Catherine ahora, ¿no? O sea, eso es lo que nos permite hacer algo con ganas, ¿no? Por eso lo hablo como el motor. Se encuentra fuera de nosotros mismos, ¿no? En el mundo, en el trabajo, en los hobbies, en cualquier actividad que hagamos. Eso es muy importante, que no está dentro de nosotros, sino lo encontramos fuera, porque muchas veces duramos toda la vida buscando el sentido dentro y resulta que está fuera de nosotros, ¿no? Está en las cosas que nosotros podamos hacer, ¿no? Que podamos dar al mundo, que ahora hablo un poquito más de eso. Y por eso se ve reflejado en obras, ¿sí? En acciones. No sea si nosotros nos quedamos pensando en el sentido, sino lo vamos a ver en las cosas que hagamos. Al sentido llegamos a través del para qué. ¿Sí? Si nos preguntamos nosotros, ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Eso me va a llevar a encontrar el sentido o a darme cuenta que no tiene sentido lo que yo estoy haciendo. De manera natural, el ser humano es un buscador de sentido. ¿Y por qué? Porque el ser humano tiende a valores, es decir, el sentido está relacionado con el valor. Lo que tiene valor para nosotros, eso tiene sentido. Entre más valor tenga, o sea, entre más le demos valor a eso, más sentido va a tener. Porque el ser humano está cuestionado por la vida, ¿no? Debe responderle a las preguntas que hace la vida. Nosotros creemos que somos nosotros que le preguntamos a la vida, ¿no? Y preguntamos mucho cuando nos pasan, especialmente situaciones difíciles, preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí y no a la vecina? ¿No? Y eso pues no nos lleva a nada, porque muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces la vida nos pone en situaciones para que aprendamos, ¿no? Y para que respondamos a esas situaciones que nos está poniendo. Entonces, por eso es un buscador de sentido también el ser humano, ¿no? Porque tiene que responderle a esas preguntas que le hace la vida, ¿no? Y además porque tiene que responder a unas preocupaciones existenciales que compartimos todos, ¿no? Como la muerte, la libertad, la soledad y la carencia de sentido. Todos nos vamos a morir, ¿no? Todos somos libres, ¿sí?, de decidir cómo queremos vivir, ¿sí?, o cualquier decisión que podamos tomar en la vida. La soledad existencial, todos la vivimos. A veces nos encontramos con un montón de gente y nos sentimos totalmente solos. Y hay situaciones en la vida, ¿sí?, como el nacimiento y la muerte, especialmente la enfermedad, por ejemplo, que se vive de manera muy solitaria a nivel existencial. Y además la carencia de sentido, ¿sí? Es decir, es muy difícil cuando nosotros estamos en una circunstancia y no le encontramos sentido, cuando nosotros estamos yendo a un trabajo y empezamos a darnos cuenta que nos cuesta mucho llegar a ese trabajo, ¿no?, que nos cuesta mucho levantarnos para ir allá. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿para qué será que estoy yo en este trabajo? ¿Será que sí debo venir a este trabajo? ¿Será que no es lo que me conviene ya, ¿no? Cuando empezamos a preguntarnos esos para qué, es cuando se nos empieza a refundir el sentido.
Y el mismo para qué nos ayuda a encontrarlo de nuevo. Entonces, para el ser humano es muy difícil estar en algo o hacer algo que no tiene sentido para él. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sin sentido? Hablamos de un vacío existencial o de una frustración existencial. Es decir, nos puede llevar el sinsentido a no tener una razón para vivir. Y no necesariamente estoy hablando solo de personas mayores, sino de en cualquier momento de la vida podemos nosotros llegar a eso, a un sinsentido. ¿Y cómo se llega a ese vacío? Cuando la persona no tiene actividades que le gusten, ni con quién compartir sus intereses, sus sueños e historias. Cuando la persona deja de sentir motivación por las cosas y las situaciones. Por eso les decía yo que iba a responder de alguna manera a la pregunta que hacían anteriormente. O sea, si la persona no tiene motivación por las cosas, pues tenemos que mirar, bueno, en qué momento se le refundió el sentido, qué intereses tenía, como Catherine decías ahora, que podríamos jalar, ¿no? O podríamos tomar para que vuelva otra vez a tener sentido la vida de esa persona. Hay algo muy importante y es que a ese vacío se puede llegar cuando la persona no elabora sus duelos. Puede llegar a sentir que no vale la pena vivir, ¿no? Por no haber elaborado el dolor. Eso es muy importante, ¿no? Porque genera esta sensación de sinsentido. Las personas mayores tienen más pasado que futuro, ¿no? Y el pasado les da mucho sentido según lo que hayan vivido, cómo lo hayan vivido y la elaboración que hayan hecho de sus historias, ¿no? Pero el sentido se encuentra en el presente, es decir, para que la persona encuentre sentido, pueda que sean algunas situaciones del pasado las que le den ese sentido, pero tiene que actualizarlas en el presente. Por eso hay que darle mucha fuerza al sentido del presente, a la actividad del presente. Dejar a las personas mayores sin hacer nada es dejarlos expuestos, ¿no? Al vacío, ¿no? Al sinsentido. A veces el pasado está lleno de culpas, ¿no? Y el futuro nos genera ansiedad, ¿no? Muchas veces estamos debatiéndonos entre el pasado y el futuro, ¿no? Porque pueda que tengamos culpa de cosas que hayamos hecho o que hayamos dejado de hacer, ¿no? Que tiene que ver, como les decía ahora, con no elaborar, ¿no? Con no elaborar los duelos, con no elaborar las situaciones que hemos vivido. Y muchas veces nos conectamos, como digo yo, con el avión del futuro, ¿no? Y como no conocemos el futuro, pues lo que hacemos es generarnos un montón de ansiedad anticipatoria, ¿no? El futuro genera incertidumbre, por lo que no lo conocemos, ¿no? Y ni el pasado lo podemos cambiar, ni el futuro lo podemos diseñar, ¿no? O vivir sin que exista, ¿no? Lo único cierto que podemos transformar es el presente. Y por eso es tan importante conectar el presente con el sentido, ¿no? Es lo único que hay, ¿sí? Es lo único que podemos transformar. Cada uno de nosotros puede acceder al sentido de cada momento, ¿sí? De cada momento nuestro. Y la suma de muchos sentidos de cada momento será el sentido de vida de cada uno. Yo solo puedo acceder al sentido de mi vida, yo no puedo acceder al sentido de la vida de todos, ¿no? Porque eso es inaccesible, yo no puedo llegar a eso. Yo solo puedo llegar al sentido de mi vida. No puedo acceder al sentido de la vida de otros, ni puedo regalarle el sentido de la vida a otros. Yo puedo ayudar a la persona, por ejemplo, a la persona mayor, a encontrar el sentido que se le ha refundido, pero yo no se lo puedo regalar, el mío no le sirve a ella. Es una búsqueda totalmente personal e individual, ¿no? Que podemos acompañar, como les digo, pero que no podemos, ¿sí?, repartir sentidos, ¿sí? Sería fácil, pero ¿sí?, la vida no funciona así. El sentido de cada momento se encuentra en las actividades cotidianas y por eso en el presente. Y puedo llegar a encontrarlo preguntándome, ¿para qué hago, como les decía yo antes, esto en este momento? ¿Para qué cocino estas galletas? Tal vez para que los nietos vengan a compartir conmigo, tal vez para llevárselas a la vecina que está aburrida y la puedo acompañar, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la actividad de cada momento. Entonces, una pregunta que puede ayudar un poco a comprender es, ¿para qué estoy acá escuchando esta conferencia hoy? Es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué le brinda a mi vida? ¿Sí? ¿Qué puedo sacar de ella? Si estamos aquí, es porque tiene un sentido para cada uno, porque para algo nos va a servir, ¿no? La invitación es a que hagan una revisión de lo cotidiano.
¿no? Y que se pregunten, ¿para qué hacen cada cosa? Inicialmente ustedes, si ustedes son cuidadores y están acompañando a una persona mayor, es mejor preguntárselo primero cada uno antes de ir a ayudar a la otra persona a encontrar su propio sentido. Porque pueda que para nosotros mismos también se hayan refundido algunos sentidos y no nos hayamos dado cuenta. Entonces sirve hacer una revisión, ¿no? De, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Cómo se ve si la persona tiene sentido? Eso es un resumen realmente, ¿no? Aquí podríamos hablar muchos días sobre esto. Cuando tiene ganas de levantarse, cuando es activa, conecto muchísimo el sentido con la actividad. Por eso les decía que dejar sin actividad a una persona mayor es dejarla morir, ¿no? Enfermar, dejar que se enferme. Si la persona disfruta cada momento, cada presente, si se interesa por esas actividades presentes, ¿no? Que pueden estar conectadas, como Katherine decías ahora, con la música, con un libro, con una actividad como un sudoku. ¿Cómo promoverlo? Haciéndolas sentir útiles. Me parece muy importante lo que Katherine decías ahora de lavar la loza, bueno, muchas cosas cotidianas que además de ayudar al desarrollo cognitivo, pues también las ayudan a encontrar sentidos. A veces cometemos el error con las personas mayores de no dejarlas hacer las cosas porque creemos que no pueden o que de pronto se van a caer o que les va a pasar algo. Entonces no les dejamos ya tender la cama, ni lavar la loza, ni arreglar el cuarto, ¿no? Y pasa como con los niños también, ¿no? Que a ellos les sirve responder por su vida, ¿no? Así sea en cosas cotidianas chiquitas. Muy importante validar lo que sienten. Si están aburridas o están tristes, es importante la validación de eso que están sintiendo. Validar sus intereses y gustos. Lo que también ahora decías, Katherine, respondiendo a la pregunta de ¿qué hago si mi papá no quiere hacer nada? Bueno, revisar mucho sus intereses y sus gustos. Validar mucho lo que está sintiendo para encontrar un camino por donde meterse para que vuelva la vida de él a tener sentido, para que alguna actividad en el presente tenga sentido para él. La idea no es obligarlos, ¿no?, a hacer las cosas, como también decías antes, sino encontrar, ¿sí?, qué les gusta, la motivación interna, ¿no?, para moverlos desde esa motivación hacia afuera. Como les digo, el sentido se encuentra afuera, no dentro de ellos mismos. En la práctica es importante escucharlos, compartir con ellos, permitirles enseñarnos. Ellos tienen muchísimo para dar, ¿no?, toda una vida para darnos. Entonces, para ellos es muy importante que los escuchemos. Aunque la persona esté repitiendo la misma historia todos los días, para ella es importante que sí, ser escuchada, volver otra vez a compartir. El ejercicio es muy importante, ¿no? Integrar el cuerpo para que la persona esté activa, ¿no? Y todas las actividades artístico-corporales, ¿no? Todo lo artístico le permite a la persona encontrar sentidos también. Hay valores que nos ayudan a encontrar sentidos, ¿no?, y que podemos entrar como por estos caminos para ayudarle a las personas a que lo encuentren. Entre ellos están los valores de creación, que tienen que ver con lo que doy al mundo, ¿sí?, con lo que cada persona le da al mundo. Y aquí les pongo algunos ejemplos para hacerlo más claro. Por ejemplo, el trabajo, la comida que preparo para mi familia, el abrazo que doy, una palabra de aliento, un consejo. Si yo soy un artista, un cuadro, cualquier cosa que yo le doy al mundo tiene que ver con un valor de creación, o sea, algo que creo para el mundo. Y si yo soy consciente, si tomo conciencia de esto que le doy yo al mundo, pues puedo encontrar muchísimo sentido en darme cuenta que hay cosas que puedo dar, ¿no?, que le puedo dejar al mundo un poco mejor con las cosas que yo hago. El amor que doy, por ejemplo, en una relación de pareja, en una relación de amistad, todo lo que yo doy en términos emocionales también son valores de creación. Los valores de experiencia tienen que ver con lo que recibimos del mundo, ¿sí? Son los regalos que nos da el mundo, ¿sí?, que a veces son los que menos vemos, ¿no?, por lo que son gratis, ¿no?, porque nos los da el mundo.
ejemplos de estos valores de experiencia: el cuidado de otro, ¿no? El abrazo que me dan, o sea, el abrazo que recibo de otra persona, un paisaje, una buena lectura, una canción, ¿no? Que ahora decías, Catherine, también, ¿no? La música da muchísimo sentido, ¿no? O sea, todo esto que recibo son valores de experiencia, que puedo yo trabajarlos con las personas, ¿no? Llevarlos o acompañarlos a que tomen conciencia de todo eso que están recibiendo del mundo, ¿no? Que a veces, como les digo, se nos olvida porque lo dejamos de ver. Y hay otro tipo de valor que también nos ayuda a encontrar muchos sentidos, que son los valores de actitud, que son las posturas que asumimos frente a las situaciones de la vida. Por ejemplo, la gratitud, ¿sí? El agradecer es un valor de actitud. Yo puedo no cambiar la situación que estoy viviendo, ¿sí? Pero sí puedo asumir una postura frente a esa situación. Puedo quejarme de la situación toda la vida, o puedo agradecer, ¿no?, lo que tengo. ¿Sí? Tiene que ver con ver lo que hay y no dejar de ver, ¿no? O sea, como a veces nos fijamos en lo que no hay y no en lo que hay, ¿no? Entonces tiene que ver con ver lo que hay, lo que yo puedo hacer frente a esa situación. La alegría, la compasión, la valentía de elaborar, por ejemplo, un duelo a pesar del dolor, es un valor de actitud que muchas personas asumen, ¿no? No puedo resucitar a la persona, pero sí puedo asumir una postura frente a eso, ¿sí? O sea, elaborar el duelo, ¿sí?, llorarlo, ¿sí?, pero también caminar para sanarlo, ¿sí? Eso es un valor de actitud. El sentido del humor, ¿no? Asumir las cosas por eso, sí, con alegría, con sentido del humor, tiene que ver con los valores de actitud. De las cosas que más amor propio dan es darnos cuenta que podemos asumir una postura frente a las situaciones que vivimos, ¿no? Pueda que no podemos cambiar la situación, como les digo, pero sí la postura con la que las asumimos, y eso es muy importante. Se puede trabajar muchísimo también con las personas. A través de los valores de creación, de experiencia y de actitud, se llega al sentido. Es un camino, como les digo. Es decir, ayudar a las personas a darse cuenta de lo que dan, de lo que reciben y de las posturas que asumen, les ayuda a encontrar sus sentidos. ¿Cuál sería la relación entonces entre el amor, el cuidado y el sentido? Las personas con trastornos cognitivos, si habláramos de específicamente estas personas, no recuerdan sus sentidos. Por eso necesitan que sus familiares y cuidadores se los recuerden, haciendo contacto con actividades que les interesaban, con obras que en el presente los contacten con la vida. Y no solamente las personas con trastornos cognitivos, sino en general los adultos mayores, ¿no?, se les puede refundir los sentidos, especialmente si hablamos, por ejemplo, de adultos mayores que se han jubilado, ¿no? El tema de la pensión y lo que genera en la persona, ¿no? O sea, cómo deja de sentirse útil. Entonces, a veces a la persona se le refunden esos sentidos. Entonces, los cuidadores y familiares pueden ayudarlos a encontrarlos, ¿no? Como les digo, haciendo contacto con actividades que a ellos les interesaban, con obras que en el presente los contacten con la vida. El cuidado y el amor de otros llena de sentido. Esto que vemos en los abuelos, por ejemplo, hacia los nietos, ¿no? Y cuidar, ¿sí?, para ellos también, porque ellos también pueden cuidarse y cuidar de otros desde el nivel que puedan, puede responder muchísimo hacia el sentido. Dejar sin hacer nada, como ya les decía antes, quiero hacer énfasis en esto, dejar sin hacer nada a una persona mayor es entregarla al vacío, ¿no?, al sinsentido. Dar de nosotros mismos, dar lo que somos, es una de las mayores fuentes de sentido. Guardarnos lo que podemos dar puede llevarnos al vacío en cualquier época de la vida. No estoy hablando solamente del adulto mayor, ¿no?, sino en cualquier época de la vida. Si yo dejo de dar lo que yo soy, ¿no?, y lo que yo puedo dar a través de un trabajo, como les digo, de un escrito, de una obra de arte, de una canción, cuando yo me lo guardo, eso fácilmente me lleva al sinsentido. Entonces, por eso es que hay que acompañar tanto dando de nosotros mismos también, pero también dejándolos a ellos darse, ¿no?, para que ellos puedan encontrar el sentido a través de lo que ellos dan. Esta es una frase de Nietzsche con la que cierro.
que me parece que es una buena frase que nos conecta mucho con lo que estoy diciendo, que es: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Es una frase que utiliza mucho Viktor Frankl, fundador de la logoterapia. Él estuvo en los campos de concentración nazis siendo judío, y él decía que lo que él veía en él mismo y en sus compañeros en el campo de concentración es que los que tenían un para qué podían soportar esos cómo que estaban viviendo, ¿no? O sea, podemos tener situaciones muy difíciles, pero si no se nos pierde el para qué de cada situación, lo que estamos aprendiendo, lo que nos deja, podemos soportar, ¿sí?, la situación de una manera distinta, ¿no? Que era lo que él decía, ¿no? Que las personas que muchas veces se suicidaban y se tiraban a los alambrados eran personas que habían perdido el sentido de la vida, que ya no sabían para qué se levantaban, ¿no? Que no entendían por qué tenían que vivir eso y qué aprender de esa situación, ¿no? Que pues es a lo que nos invita mucho él. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedo súper pendiente de preguntas, de lo que, opiniones, lo que quieran compartir. Muchísimas gracias, Lucía. Acá estoy haciendo un aplauso virtual en representación de todos los asistentes que están por acá viéndonos. Han estado muy conectados a todo momento, todo lo que tú has comentado hasta el momento. Yo la verdad estoy muy impresionado, especialmente porque hay algo que resuena permanentemente en el chat de este streaming y tiene mucho que ver con la frase que mencionabas acerca del hecho de no hacer nada es como dejar a esa persona mayor, dejarla como ir hacia el vacío. Y eso resuena una y otra vez en el chat, lo cual me parece muy interesante a resaltar. Acá hay justamente una persona que decía, y probablemente no quisiera que los comentarios o que las personas que nos estén en este momento viendo no sientan culpa. Digamos que este no es un escenario para sentir culpas o para sentir remordimientos frente a decisiones que ustedes tomaron en el pasado. Por ejemplo, hay una persona que decía, si hace un tiempo hubiera atendido más las necesidades de mi mamá, en otras palabras, haberla dejado en su cotidianidad, hoy quizás no tendría un déficit cognitivo. No sé, Lucía, no sé, ¿tú qué podrías responder ante esta pregunta que claro, es muy incierta? ¿Tú qué dices? Pues bueno, digamos que la realidad sí es que cuando dejamos a las personas, cuando les quitamos lo cotidiano, ¿no?, y pues les quitamos, por eso les decía yo ahorita, la utilidad que sienten ellos, que, o sea, así sea lavar un plato, es sentirse útil, ¿no? Pero yo también me uno a ti a quitarnos las culpas de encima, porque el pasado ya no lo podemos cambiar, ¿no? Pero el presente sí podemos transformarlo, ¿no? Entonces, pues vale la pena es mirar, bueno, en el presente yo qué podría hacer, ¿no? Porque la idea es que aprendamos, ¿sí?, como a transformar desde el presente. Pues sí tiene que ver claramente el desarrollo de los trastornos cognitivos con la actividad, ¿no? No solamente eso, sino muchos adultos mayores, aunque no tengan el trastorno cognitivo, también muchas veces por creer que les ayudamos, les quitamos el oficio que tenían, ¿no? Les quitamos la escoba, como digo yo, ¿no? Y la escoba sirve un montón, porque la escoba da sentido, ¿no? Claro. Barrer sí, el frente. Yo tengo una vecina en la casa del consultorio que me llama mucho la atención porque se pensionó y su mejor amiga es la escoba. Barre hasta el agua, ¿no? Y la veía y la veo y digo, claro, ¿sí? O sea, tiene todo el sentido que necesite barrer el agua, porque la escoba es la mejor amiga. Si le quitan la escoba, pues ella se muere, se acuesta en una cama y se deja morir. No, y especialmente no hay una mejor satisfacción de uno sentir, de uno ver algún mugrecito, algo sucio y uno pasar la escoba y que esté impecable. Y eso es una satisfacción de logro, es una satisfacción que da sentido a que, bueno, yo quiero mantener las cosas bien. Claro, entonces era algo muy sencillo que de pronto pasamos nosotros por encima. Yo creo que nos pasa a todos, por eso creo que las culpas no son las mejores amigas, ¿no? No es la mejor amiga porque nos pasa a todos, creemos que le estamos haciendo un favor. Por eso les decía que pasa con los niños también a veces le tendemos la cama al niño, a veces el niño tiene 40 años y seguimos tendiéndole la cama, creyendo que le estamos haciendo un favor y lo que estamos es incapacitándolo, ¿no? Y con los adultos mayores pasa lo mismo.
Wow, súper, súper ese comentario. Recuerdo mucho, acá dice Raúl Montoya, también colega, recuerdo mucho lo que comentaba Claudio García Pintos sobre que antes nuestros adultos mayores al menos tenían su taller o su chakra para crear y lograr así seguir teniendo sentido después de la, creo que acá, creo que se nos perdió ese comentario. Está muy interesante. Su taller o chakra para crear y lograr así a seguir teniendo su sentido después de la jubilación. Además, la importancia de las redes sociales que antes existían y que tristemente la ciudad pues ha afectado de algún modo. Creo que ahí hay varios, acá por ejemplo, María Olga muy atenta hace referencia al libro de Víctor Frankl, a uno de los libros de Víctor Frankl, que es el hombre en búsqueda del sentido, que es justamente la última, es un libro, es el libro insignia de él y que vale muchísimo la pena darle una miradita para quienes estén interesados en saber un poco más sobre la logoterapia y todo este tema del sentido. Acá, además, estamos teniendo muchos comentarios. Muchísimas gracias, excelente intervención. Muchísimas gracias, maravillosa. Muchos aplausos. Acá están aplaudiéndote virtualmente. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Vamos a ver si hay alguna preguntita. Acá dice que cuando una persona está en comienzos de Alzheimer, cómo manejar cuando repite muchas cosas tristes, cuando evoca cosas tristes. Digamos que yo me atrevería, digamos, antes de que respondas, Lucía, yo me atrevería a contestar desde la perspectiva de, digamos que uno puede echarle la culpa al ser querido de que es que no se acuerda de mí, que es que está diciendo todas groserías y que por qué está tan mal educado o mal educada, pero hay que aceptar una realidad y yo creo que esto hace parte de lo que estamos conversando y es, hay que aceptar las circunstancias tal cual vienen y en muchas ocasiones cuando uno no acepta que hay alguna enfermedad, hay alguna circunstancia neurocognitiva detrás, uno suele, pues, digamos que echarle la culpa a la persona que está muy triste o que está diciendo cosas muy negativas, que ya se ha vuelto tan pesimista. Entonces, yo diría por dos lados. Uno es buscar profesionales porque la tristeza y esa aparente tristeza puede tener ya una connotación, digamos que biológica, que hay que atender. Sin embargo, estoy seguro que pueden haber muchas cosas alrededor de esto que tú estás planteando hoy en busca del sentido, de recuperar lo cotidiano. ¿Qué podrías tú plantear acerca de estos casos donde están los comienzos, digamos, de algún trastorno neurocognitivo? Yo creo, Diego, que puede tener que ver con duelos sin elaborar, ¿no? Que eso lo he visto yo a veces en esas situaciones. Y es muy importante, me parece que es muy importante validar los sentimientos de tristeza para que la persona elabore precisamente esos sentimientos. Porque incluso puede, si nosotros le trancamos, ¿sí?, o no le permitimos, podría incluso el trastorno adelantarse, ¿no? Entonces, expresarlo ayuda a elaborar, ¿no? Entonces, es muy importante permitir eso. Como dices tú, claro, no nos gusta que el viejo esté evocando las situaciones tristes de la vida, pero no sabemos si eso es lo que necesita, ¿sí? Lo que necesita es hablar de eso, para poder elaborar y transitar el dolor, que seguramente no ha transitado. En la sociedad en general nosotros no sabemos acompañar en el dolor, ¿no? Acompañar en el sufrimiento es algo que no nos enseña. Entonces nos estresa de una manera tremenda que la persona hable de tristeza o que llore, ¿no? Y es de las cosas que más le sirve a la persona, ¿no? Por eso yo le molesto mucho a la gente joven, especialmente cuando hay un duelo de una relación, ¿no?, que en lugar de escuchar a su amigo y acompañarlo a llorar, lo invita a tomar trago y le presenta a otra persona, ¿sí? De acuerdo. Y eso es para taparlo, ¿sí? Porque nos angustia tremendamente el sufrimiento. Entonces es muy importante, a eso me refiero con validar eso que están sintiendo, ¿sí? Lo necesita, entonces hay que aprender a escucharlo, ¿no?, a recibirlo también. Sí, sin duda, eso que estás diciendo es muy valioso y me encantaría que se uniera a esta conversación el doctor Juan Cuadros, que además me encantaría que entre ustedes dos tuviera una conversación, pues que pudiera avanzar la conversación alrededor de
del sentido, de la vejez, del envejecimiento activo, que yo creo que todo esto, y creo que he visto algunos comentarios asociados a lo que estamos justamente hablando. Acá, por ejemplo, y les dejo para que ustedes conversen allí, ¿cómo hablarle al adulto mayor cuando tiene sordera o es o es muy sensible? Bueno, ahí está complicado, pero la creatividad, la creatividad manda siempre, pero yo les dejo estas preguntas. ¿Quién pudiera descansar, loando, retroceder, volver al pasado con el conocimiento y el juicio de hoy? Ok, ok. Si uno pudiera volver al pasado y cambiar las cosas con el conocimiento de hoy, probablemente serían las cosas distintas. Pero como decía Lucía, lo único que podemos cambiar o hacer algo al respecto es en el presente, ni siquiera nuestro futuro, ponerle muchas expectativas, sino desde el presente ir creando y visualizando ese futuro, pero desde lo que podemos hacer hoy. Lo siento, a veces como triste tirando a la depresión y ella no puede llorar. Eh, bueno, o sea, acá les dejo estas preguntas digamos que muy desde el corte emocional. Creo que esto ha despertado muchísimo, muchos sentimientos, así que los dejo conversar. Muchísimas gracias por estar acá también en esta conversación. Entonces, los dejo a ustedes dos aquí conversando sobre los temitas que tenían preparados, así que los dejo. Gracias, Diego. Hola, Juan. Hola Lucía, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto hablar contigo, conversar de toda clase de temas y pues de antemano te digo que te felicito y ha sido extraordinaria tu intervención. Gracias, Bueno, Juan. yo quiero retomar un poco las últimas palabras que dijo Diego, relacionado también un poco con algunas inquietudes que presentan algunas de las personas que nos escriben. Y yo quisiera como resaltar y que tú nos ratifiques, realmente el presente es algo muy importante para el sentido, ¿sí? Y eso nos llama a varias cosas, nos llama a decir que realmente en todo momento es posible hacer cosas, porque si estamos en el pasado, estamos sintiendo culpa por lo que hicimos, por lo que no hicimos, estamos cultivando un mal momento, una pérdida de sentido, ¿verdad? Y lo mismo, si tenemos demasiada ansiedad por el futuro o tenemos demasiados pensamientos en el futuro, vamos a estar en un estado de ansiedad. Entonces, es como ratificarnos en la importancia del presente. Y también un mensaje es decirle a las personas pues que siempre hay algo por hacer en todo momento, en todas las etapas de la vida, en todas las edades, para prevenir, fíjate lo importante del sentido viva para prevenir situaciones de salud. O si ya la persona está en un proceso de salud y está en un proceso de persona mayor o de persona mayor en edad muy avanzada, también es válido ese presente y también es válido ese proceso de sentido de vida. No puedo dejar de mencionar también lo importante que es el dar, es el servir, que eso lo llena a uno de sentido de vida. Por ejemplo, en este momento les puedo comentar que me siento muy feliz, muy contento que podamos ayudar a personas, que les podamos dar información, que les podamos acompañar en esos momentos y que puedan tener una luz con toda esta información. Bueno, entonces Lucía, básicamente, teniendo en cuenta todas esas cosas que te comenté, ratificando un poco tu conferencia muy clara y muy específica sobre todos los temas, yo quisiera que nos pudieras ratificar un poco el tema del presente y también ratificar un poco, digamos, la importancia de ese dar, de ese servir para el sentido de vida. ¿Y qué pasaría si nos cayéramos en ese vacío? ¿Qué pasaría con la salud de la persona que cae en ese vacío? Bueno, Juan, empiezo por lo último y me devuelvo. Porque creo que hay algo muy importante ahí con lo último que nombras, y es que la persona que cae en el vacío es una persona muy vulnerable a las enfermedades. No solamente las enfermedades físicas, que por ser una persona mayor, en caso de ser la persona mayor, pues claramente lo físico puede estar mucho más vulnerable, sino también las enfermedades mentales, ¿sí? Las enfermedades psicológicas. Es decir, es muy fácil que una persona caiga en una depresión cuando se le pierde el sentido, que puede ser esa la causa incluso de la depresión, ¿sí? Que ya no tiene para qué vivir. Entonces,
Me parece que eso es bien importante y no lo dije ahí en la charla, me lo recuerdas tú con eso que me preguntas, ¿no? Entonces, una persona sin sentido es una persona tremendamente vulnerable a todo tipo de enfermedades, ¿sí? Como les digo, no solo psicológicas, físicas, ¿sí? O sea, de todo tipo. Entonces, sí, es una persona que está en riesgo, ¿no? Que me gustaría como ponerlo en esos términos, ¿no? Y por eso hay que ponerle atención, ¿sí? A eso, a esto del sentido hay que ponerle atención. ¿Sí? Es una persona sin motivación, es una persona que está en un riesgo altísimo, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Eso empezando de atrás para adelante, ¿no? Bueno, hablas del presente también, Juan, y pues sí hago mucho énfasis en eso. Decía en la charla que como las personas mayores tienen tanto pasado, en ese pasado puede haber muchas huellas de sentido, es decir, muchas marcas que tengan sentido, pero que la persona no se acuerda. Y por eso les decía que si no actualizamos eso que pasó en el pasado y que tuvo sentido, pues la persona no lo usa, ¿no? Entonces, por eso es que hay que traerlo al presente, por eso le doy tanta fuerza al presente. O sea, necesitamos actualizar esas marcas del pasado para que la persona las recuerde y las use, ¿no? Y las situaciones que nos dan sentido puedan que sean situaciones difíciles de las que hemos aprendido. ¿Sí? O sea, todas las situaciones difíciles, si aprendemos nosotros algo de eso, eso es una huella de sentido, es una marca, que si nosotros se lo recordamos a la persona mayor, lo trae al presente y lo usa en el presente. ¿Mm? Si a la persona le gustaba la música clásica, ¿mm? Y eso tenía mucho sentido para ella, por eso traerlo al presente es actualizar el sentido, es lo que llamo yo actualizar el sentido, ¿no? Entonces me puede recordar esa canción algo especial, ¿no? Que le da sentido a mi vida, ¿no? Y pues son cosas cotidianas, incluso, no son cosas, por eso les decía yo que al sentido de la vida no podemos acceder, ¿no? Pero sí podemos acceder al sentido de cada momento que yo estoy viviendo. Por eso lo conectaba con la conferencia, ¿no? Como, bueno, ¿para qué me sirve esto que estoy escuchando? ¿Mm? Y si yo lo actualizo mañana, que se vuelve, al actualizarlo se vuelve presente, pues lo puedo volver otra vez a usar, ¿no? Le puedo encontrar un para qué otra vez, ¿no? Entonces, por eso es que le doy tanta importancia al presente. Lo único que hay es el presente, ¿sí? Frente al otro no podemos hacer nada, ¿sí? Lo que ya pasó y por eso es que resignifico tanto la culpa, ¿no? Porque pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Y eso hay que darle una vuelta para poder hacer algo en el presente, porque como tú dices que me parece muy bonito, siempre podemos hacer algo, ¿sí? Si estamos conectados con el presente siempre vamos a poder hacer algo. Y hablas también Maravilloso. del dar, Juan, y claro, pues por eso empezaba yo con la historia que empezaba. Una mujer de 85 años estaba cuidando a una anciana que era su vecina. Lo que más tiene además la persona mayor es para dar, porque tiene un montón de sabiduría en los años que, ¿sí? Que ha adquirido con los años. Y nosotros a veces no nos dejamos dar, ¿sí? Porque los paralizamos por el miedo que tenemos, que también pues tiene su sentido, ¿no? De que le pase algo, ¿no? Entonces es muy importante para ellos dar y por eso la socialización es tan importante, ¿no? Como de verse con otra persona, por eso la actividad es tan importante, ¿no? Porque cuando si nosotros lo encerramos en una casa solo, pues se muere tristeza, ¿no? Por eso les decía yo, pues lo empujamos al sinsentido, pueda que sin saber, ¿no? Que también es importante ser misericordiosos con nosotros mismos, no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Entonces a veces nos equivocamos, ¿no? Pero si en el presente podemos cambiar las cosas, pues qué bueno cambiarlas, ¿no? Para darle la posibilidad a esa persona de salir a dar algo de lo que ella sabe, de lo que ella se acuerda, ¿no? Magnífico, Lucía. No, pues cada palabra tiene una profundidad impresionante y quisiera hacerte mil preguntas, pero podríamos decir que en este momento, como de las cosas más importantes es el presente, podríamos dejarles como un tip a todas las personas que nos están escuchando, en el sentido de que es importante que tengan, que ellas vivan un presente y que acompañen a su ser querido, la persona mayor, a vivir un presente y que ese presente sea el mejor posible, ¿verdad? Pero no olvidemos que eso también tiene unas responsabilidades, pero no es para sentir culpa ni nada de esas cosas. ¿Qué significa esto? Que entonces nosotros que tenemos nosotros mismos que aprender
agradecer, a tener la alegría, a tener sentido del humor, a elaborar el duelo. Y allí viene una parte muy importante, porque este tipo de condiciones de salud en nuestros seres queridos causan un duelo, un dolor, que es más bien de tipo ambiguo, porque no es el dolor de la muerte, sino es un dolor que va cambiando en la medida que la enfermedad va evolucionando. Entonces, de alguna manera es como un llamado de atención también a la responsabilidad de cada cual, no solamente como por nosotros mismos, sino cuando somos cuidadores también tenemos una responsabilidad de elaborar nuestras propias cosas para poder ayudar allí a los demás. ¿Qué opinas allí de esas afirmaciones, Lucía? Sí, Juan, totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Tal vez la primera invitación es a que miremos qué hemos elaborado y qué hemos dejado de elaborar, ¿sí? Para que lo que no hemos elaborado lo elaboremos, ¿sí? Y en el presente lo hagamos, ¿ves? No esperemos a que pase el tiempo, sino realmente, bueno, ¿qué tengo ahí? ¿Qué asunto inconcluso tengo por ahí volando? Que necesito tener, ¿sí? Traer al presente y elaborarlo para cuidarme, como dices tú, y de esa manera poder cuidar a otros también, porque si yo no estoy bien, también cuidar a otros es difícil, ¿no? Y a mí me gustaría mucho, ahora que hablas de tips, dejarlos con algo, Juan, y es tomar mucha conciencia de lo que le estamos dando al mundo y de lo que estamos recibiendo del mundo, ¿no? Porque todo el tiempo nosotros estamos dando y recibiendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Y le da mucho sentido a nuestra vida y le puede dar mucho sentido a la vida de otros si nosotros lo ayudamos a tomar esa conciencia, ¿no? Entonces, la invitación a tomar conciencia de qué le estoy dando yo al mundo hoy, qué le estoy dando a mi mamá, si es una adulta mayor, qué estoy dando, ¿no? Porque hasta la preocupación, todas las preguntas que Diego me leías y seguramente muchísimas, tienen que ver con la preocupación por cuidar, ¿no? Solo eso ya es algo que estoy dando, ¿no? Entonces, me parece muy especial que se conecten con eso, con qué estoy dando y qué estoy recibiendo del mundo también, ¿no? Para conectarse con los sentidos de cada uno y así poder también acompañar a encontrar sentidos. También un poco de la mano de eso, me pareció muy bella la palabra que utilizaste, que tener compasión con uno mismo, ¿verdad? Porque a veces uno como cuidador o como familiar de una persona mayor se da muy duro, ¿verdad? Porque no hice, porque me faltó hacer, porque me siento cansado, cansada, porque he debido más bien hacer esta otra actividad, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy importante, tener compasión consigo mismo, porque eso también nos llama un poco a la aceptación de una situación que también es irreversible en el ser humano y es el envejecimiento y la muerte, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, compadecernos de nosotros mismos y aceptar la finitud del ser humano y más bien vivir en presente y disfrutar cada instante nuestra vida, la vida de nuestra persona mayor, ¿verdad? Así es, Juan, totalmente de acuerdo. Sí, creo que eso es un buen cierre, ¿no? Sí, sí, por eso el látigo no sirve, el látigo que nos damos a nosotros mismos no sirve, ¿no? Por eso las culpas no nos dejan avanzar, ¿sí? La culpa nos estanca, ¿no? Entonces, pues sí, hay que perdonarnos a nosotros mismos por seguramente cosas que dejamos de hacer porque no sabíamos cómo hacerlas. Y está bien, lo importante es en el presente poder por eso transformar, que siempre desde el presente podemos transformar. Maravilloso, Lucía, maravilloso. Bueno, Diego, tú que estás allí liderando, nos dirás cómo andamos de tiempo y si ya es el momento del cierre entonces. Nosotros nos podríamos quedar con Lucía aquí eternamente. Toda la vida. Sin duda alguna. Justamente acá, mientras que ustedes estaban conversando, que me pareció una conversación muy interesante, estaban comentando que muchísimas gracias, qué felicidad haber tenido el privilegio de esta maravillosa comunicación, realmente extraordinario. Doctora Lucía, sus palabras son mágicas y tan ciertas y explicadas de una manera tan clara. Muchísimas gracias. Realmente, doctor Juan, este programa ha sido maravilloso y si esto se hiciera viral, cambiaría a mucha gente respecto al significado que tiene el envejecimiento activo y la forma de tratarlo. Creo que estamos, acá, en este momento nos estamos dando cuenta el impacto del servicio que estamos generando a través de este espacio
y lo cual me reconforta y creo que a todos nos hace sentir muy orgullosos y muy bien servidos de este esfuerzo, de esta milla extra que hemos dado en estos días y que todavía falta mañana a las 10 de la mañana el último espacio. Estamos muy felices de que todos estos mensajes nos estén llegando porque reafirma lo que nosotros ya presentíamos, y es hay una muy alta necesidad de que se empiecen a generar, a gestar estas conversaciones. Desde que inició Pura Vida y probablemente conversando con mi padre y conversando con todo el equipo Pura Vida, siempre que se habla de vejez, no sé por qué, pero se habla desde una perspectiva de, pues, el fin de la vida. Ya, pues ya es viejo. ¿Qué puede cambiar ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Pues déjelo. Y es una perspectiva bastante desalentadora en muchos casos. Y yo creo que en esta conversación que acabamos de tener y probablemente juntando lo que hemos conversado toda esta semana, yo creo que la invitación principal es que si estamos hablando de envejecimiento activo es porque hay mucho por hacer. O sea, no estamos hablando, digamos que racionalmente, intelectualmente, que hay mucho por hacer o porque la academia dice que hay mucho por hacer. No, hay mucho por hacer. Nos hacen falta las herramientas, nos hacen falta el acompañamiento profesional, nos hace falta el conocimiento, pero especialmente yo creo que nos hacen falta este tipo de conversaciones y juntarnos a aquellas personas que nos interesa hablar de estos temas para que realmente logremos sacar nuestra creatividad y poder disfrutar y sacar adelante muchas veces este proceso de cuidado que lo tenemos ya sea de manera profesional o como familiares de un ser querido que pues es una persona que requiere algún cuidado, que es una persona mayor. Entonces estoy muy contento de todas estas conversaciones. Hay muchas personas que están acá muy felices. Creo que estoy muy emocionado. Muchísimas gracias, Lucía, por aceptar la invitación. De verdad, estamos muy felices de tu participación. Hay muchas personas que están muy intrigadas con bueno, qué hacer, ¿no? Creo que dejaste la vara alta o con mucha profundidad. Yo creo que hay una reflexión muy importante que me encantaría para cerrar, que tú mencionaste, y es pilas con las cosas que tenemos inconclusas. Y no nos olvidemos también de la cotidianidad, que en la cotidianidad está el sentido. Muchas veces nos esforzamos demasiado por encontrar el sentido de vida muy lejos, por allá intelectualmente vamos a idealizar un sentido de vida, cuando el sentido de vida está en el día a día, está en la escoba que tú decías, está en la lavada de platos, es hacer la comida favorita, está en dar el paseíto por el parque, está en esas cosas que yo me disfruto en el día a día, no hay que ir muy lejos, está enfrente de nuestras narices. Y desde esa perspectiva, también, al igual que para nosotros, a las personas mayores, tal cual es eso. Entonces no busquemos muy lejos, las respuestas están ahí en tu hogar, en el amor y en el cariño de tu hogar, y especialmente buscando aquellas cosas que ustedes aman hacer y que esa persona también ama y amaba hacer. Y por otro lado también quiero recoger lo que Catherine nos hablaba y con todas las herramientas que nos dejó muy prácticas para el día a día y tienen que ver justamente con el hecho de que finalmente nosotros somos seres de carne y hueso, y si solamente con pensar nosotros cambiáramos nuestra fisionomía y cambiáramos absolutamente todo nuestro ser, pues sería fantástico, pero no, tenemos que hacer un esfuerzo y por eso hay que hacer ejercicios de memoria, por eso hay que hacer ejercicios de recordar cosas nuevas, de compartir, de retarnos en el día a día, y yo creo de jugar también. Ese es el desafío que tenemos para ustedes en este día tan especial que hemos tenido invitadas muy especiales. Así que, pues no sé si Lucía querías hacer un comentario final antes de cerrar. Agradecer, Diego, agradecer. A mí la gratitud da mucho sentido. Agradecerles a ustedes por invitarme a este espacio tan especial. No, me conecto un montón con lo que dices, con lo que dice Juan, con todas las preguntas que hacen. Bueno, podemos transformar desde el presente, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Perfecto, entonces, vamos a seguir transformando desde el presente. Muchísimas gracias a ti, Lucía. Un aplauso para todas las personas que se quedaron conectadas. Más de 80 personas, alrededor de 100 personas estuvieron conectadas durante toda esta transmisión. Nuevamente los invitamos a que compartan este video. Ahorita los vamos a compartir a través del chat.
del chat de WhatsApp, les vamos a compartir este video grabado, va a estar disponible por 24 horas para que lo compartan con la mayor cantidad de personas que ustedes saben que puede servirle, compártanlo por sus redes sociales. Estamos aquí para servirles, aquí para poderles brindar de la mayor cantidad de herramientas posibles para que el cuidado y el envejecimiento activo pues tenga sentido al final y que pueda ser lo más fácil posible, facilitarles las herramientas para que sea este proceso lo más fácil posible. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ahora sí, feliz viernes para todos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Les vamos a compartir el link de mañana. Así que pues no se pierdan de la transmisión de mañana, que ya mañana terminamos la transmisión. Así que los esperamos mañana en vivo. Quienes estén desayunando a esa hora, la meriendita de la mañana. Allá nos vemos 10 a 11 de la mañana. Vamos a estar muy puntuales. Así que nos vemos. Feliz viernes. Que estén muy bien. Chao, chao.